Hola muchachos, esta vez no hay monográfico. Lo que traigo hoy es un análisis de un juego que, bueno, yo quiero traer juegos raros, poco conocidos, pero tampoco es una rareza. Lo que sucede es que sí es un juego que rara vez vais a ver en los tops 10 de Mega CD. Es un juego que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho, pero creo que está injustamente olvidado. Vale, no es un Snatcher, no es Sonic CD, pero es un juego bastante bueno que a mí de pequeño me gustaba mucho y hace unos días lo estuve rejugando y veo que sigue siendo un juego muy divertido. Se trata de Terminator, ¿vale? Es normal, como decía, que no aparezca ni sea recordado en esos tops de juegos antiguos, de los mejores juegos de Mega CD, porque, bueno, tampoco es el no va más, pero es un buen juego y creo que merece la pena volver a jugarlo. Y a mí, que lo he estado jugando hace pocos minutos, me sigue gustando muchísimo, muchísimo, de verdad. ¿Qué os puedo decir de este juego? Bueno, para mí es posiblemente el mejor juego de Terminator habido y por haber. Y es un juego que tiene un apartado visual bastante bueno. Además incluye escenas de la película, intercala escenas de la película entre niveles. Tiene una banda sonora de lujo, una banda sonora increíble. Yo os recomiendo que después echéis un vistazo por YouTube y busquéis los temas de este juego porque son realmente impresionantes. Y bueno, pues no sé si me dejo alguna cosa, pero yo os dejo ya con el análisis y nos vemos en unos minutos. Con esta secuencia, perteneciente al inicio de una de las películas de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, da comienzo The Terminator. ¿Queda alguien que a estas alturas no conozca la historia sobre la rebelión de las máquinas? No, ¿verdad? Pues entonces voy directo a hablar sobre el videojuego que nos ocupa. Con la llegada del Mega CD, la unidad de discos compactos de Mega Drive, diversas desarrolladoras muy vagas, todo hay que decirlo, aprovecharon el filón del nuevo artilugio para reeditar juegos de Mega Drive en formato CD, añadiendo insulsos extras, a veces ni eso, y dejando el contenido del juego original tal cual fue concebido en la edición cartucho. Sí, pretendían volver a vender el mismo juego en un nuevo formato. The Terminator para Mega CD, lanzado en el año 1993, está basado, como ya habéis visto, en la primera película de esta saga, y, al contrario de lo que popularmente se cree, cabe destacar que no es una reedición del título aparecido en Mega Drive, editado también por Virgin Interactive 2 años antes. Así pues, el juego de Mega Drive y el juego de Mega CD, aunque comparten estilo, planteamiento, género y mil similitudes más, son completamente distintos. The Terminator utiliza la clásica fórmula 2D con plataformas y muchos enemigos a los que machacar, la misma de la que vivieron el 90% de juegos de la era 8 y 16 bits. Se echan de menos más planos de scroll y se observan algunos altibajos que comentaré a continuación, pero raya a un gran nivel como conjunto. Llama la atención el sprite de Kyle Reese, protagonista, de tamaño considerable y con unas animaciones bastante vistosas. La más destacada, el movimiento de su gabardina en los niveles comprendidos en el presente, inconfundible prenda que pasó a formar parte de la cultura popular a finales de los 80. Pero esos andares tan estilosos contrastan con las animaciones notablemente inferiores de los enemigos, incluidas las del propio Terminator, el T-800. Es más, esta aterradora y letal máquina de matar, en torno a la que giran película y videojuego, no es más que un escuálido y ridículo tipejo que no aporta ninguna clase de dramatismo en sus esporádicas intervenciones. Ya en el primer nivel, los fornidos robotetoides sin camiseta resultan mucho más amenazantes que el verdadero Terminator. Mezcla de ritmos rock and rolleros y una pizca de electrónica, la banda sonora es uno de los puntos más fuertes de este compacto. Tommy Tallarico, ampliamente conocido por sus composiciones y trabajo en cientos de títulos, incluidos los grandes de Virgin en aquellos años como Cool Spot, Aladdin o Earthworm Jim, fue el responsable de un apartado musical excelente.
Si a día de hoy este apartado sonoro es tan espectacular, pensad en el impacto que causó hace ya más de 20 años. En 1993, el oído del usuario de Mega Drive estaba educado a base de melodías frenéticas compuestas por pitidos y sonidos estridentes. Es una descripción muy básica, también injusta, lo sé. Por lo que a mí respecta, la música procesada por aquellos antiguos chips de sonido suena a gloria. Pero seguro que así entendéis a qué me refiero. Pasar del cartucho al CD supuso un cambio demoledor. La jugabilidad es muy clásica. Desplazamiento por el escenario en busca del final del nivel, con la posibilidad de movernos de un lado a otro, así como subir y bajar escaleras, y 3 botones de acción: granada, disparo y salto. Un control rápido y preciso apoyado en animaciones fiables. Recorriendo niveles inspirados en las ubicaciones de la película, comenzamos la partida en el año 2029, ataviados con una indumentaria militar y armados con una metralleta que se vuelve más mortífera con cada power-up recolectado. Los enemigos carecen de inteligencia, solo son obstáculos. La mayoría responden a rutinas muy básicas, dejando puntos muertos desde donde atacar sin recibir daños. En cualquier caso, obviando algunos pequeños detalles, The Terminator es un muy buen juego de acción, sepultado bajo el catálogo del vetusto y muy olvidable Mega CD. Si algo se le puede achacar es su escasa duración y cero rejugabilidad. Completarlo requiere unos 40 minutos. Bueno, y hasta aquí el análisis de Terminator. Yo creo que, como habéis visto, es un juego que está bastante bien. Bueno, injustamente olvidado, no lo sé. No sé si injustamente olvidado, pero el catálogo del Mega CD no es tan amplio como para ir descartando juegos. Así que yo creo que si hay por ahí algún entusiasta del Mega CD o alguien que, no sé, que siga comprando juegos originales de vez en cuando en rastrillos, juegos de segunda mano, ve un Terminator, yo creo que es una muy buena compra para añadir a la colección. Algo que no he comentado en el vídeo. Bueno, el juego dura unos 40-45 minutos, pero si subís el nivel de dificultad se hace un poquito más duro. Hay muchas ayudas en nivel fácil, muchos power-ups, no, perdón, muchos botiquines. El gameplay que he grabado para el análisis estaba en modo fácil. Si subís el nivel, la cosa cambia. Se hace un poquito más cuesta arriba. El nivel fácil es casi un paseo. Excepto en el último, tal vez excepto en el último nivel, donde hay pequeñas complicaciones con los saltos. He comentado que jugablemente el juego es muy bueno. Y así es, las animaciones de salto son muy precisas y caes donde quieres caer. O sea, cuando saltas, vas a dar donde quieres ir. Pero en el último nivel, que es así una zona industrial mecanizada, con muchas escaleras y saltos, hay zonas en las que a veces nos cae una especie de chatarra, nos cae chatarra encima. Esa chatarra entorpece el salto y a veces cuando pulsamos el salto, el protagonista no responde, nos quedamos enganchados al suelo. Eso es no sé si es un pequeño fallo o es que quisieron hacerlo así. En cualquier caso, bueno, el último nivel tal vez es un poquitín más difícil que el resto, pero a nivel general el juego es asequible y muy recomendable y no creo que volvamos a ver un juego de Terminator tan bueno. Luego me comentáis qué os ha parecido, me dejáis un comentario si os apetece y eso es todo. Hasta pronto y jugad mucho.